Muy bien, amados. ¿Cómo estamos? ¿Gozosos? Espero que hayan tenido una semana bendecida. Amén. Espero que haya sido una semana de bendición, aún en medio de la aflicción o pruebas o tormentas. Amén. Vamos, dile a la persona que está a tu lado, pero mirándole a los ojos firmemente, dile: hoy día el Señor nos va a hablar. Así dile. Gloria damos a Dios. ¿Se entiende qué dice acá? Sí, ¿no? Hoy vamos a hablar de un hombre que es poco reconocido en los púlpitos. Vamos a hablar de un hombre que pocas veces has escuchado prédicas de él. Vamos a hablar de un hombre que no es relatado en la Biblia por milagros espectaculares ni una conversión alucinante. Vamos a hablar de la vida de un hombre que de repente, como tú, está haciendo obra en el anonimato. Que de repente, como tú, muchas veces estás trabajando en silencio para Dios y por Él. Vamos a ver la vida de un hombre, de cuán entregado, cuán fiel era para la obra que se le encomendaba. Es uno de los grandes hombres de la Biblia, que poco se habla de él, que poco se estudia de él en realidad. Sin embargo, su nombre está escrito para la eternidad, porque una carta fue dirigida a él. ¿Se acuerdan? Una carta de Pablo. Tito no fue un apóstol, no escribió él solo algún libro propio, le escribió para Pablo. No realizó milagros que se relaten en la palabra de Dios, de sanidades. Sin embargo, cuando todo se salía de control, cuando la iglesia atravesaba caos tremendo, problemas difíciles, cuando la iglesia estaba al borde del colapso, de la desaparición, cuando nadie sabía qué hacer, Pablo pensaba en él y lo enviaba a él. Miren, ¿quién era este hombre que casi nadie habla? Pero que Pablo le entregó las misiones más imposibles de la iglesia cristiana primitiva. Así como lo escuchas. Pablo le confió a él las misiones más imposibles. Misiones que no se las confió a Pedro, ni a Bernabé, ni a Timoteo. ¿Qué dirán ustedes? ¿Dónde dice esto en la Biblia? Vamos a ver eso hoy día. ¿Qué vio Pablo en él? ¿Qué vio Pablo en él que ni siquiera vio en Timoteo para encomendarle labores muy difíciles? ¿Por qué lo mandó a enfrentar a iglesias muy complicadas y al borde de desaparecer? Quizá como Tito, tú, como decía en el inicio, estás en una tarea difícil. Tal vez como Tito, tú estás en una tarea complicada de conversión de tu familia. Estás en una tarea complicada en tu ministerio. Estás en una tarea complicada de sacar tu vida adelante, con las dificultades y tropiezos que hay en este mundo, a través de personas, a través de instituciones o de tu propia carne. Dios a todos nos ha llamado a una tarea. Todos estamos aquí con un propósito en esta vida. No nos ha llamado ni somos creados por las puras, solo para nacer, crecer, reproducirnos y morir. No. Aquí estamos por algo, y algo muy importante.
Somos pocos los cristianos en el mundo hoy en día. Y más en estos tiempos finales, cada vez somos menos cristianos. Y eso por la gracia y misericordia del Señor, que tú y yo estemos aún perseverando. Y si estás perseverando, es porque tienes un llamado grande, es porque tienes un propósito muy importante que hacer. Y que el diablo quiere ponerlo por menos en tu vida, que el diablo no quiere que lo descubras, que el diablo, tu carne, te hacen creer que hay otras personas más importantes que tú y que van a hacer cosas mayores o están haciendo cosas mayores que tú. Y tal vez el diablo te viene ridiculizando y tú te has creído de repente que solo estás como ave de paso en esta tierra y que ya pues eres un jovencito más, una jovencita más, que estás por aquí y que grandes cosas por Dios no puedes hacer ni vas a hacer, y que eres un papá común y corriente, una mamá común y corriente, o una persona de tercera edad que pues ahí así es la vida y no fuiste joven para hacer cosas. No. Dios, para cada uno de nosotros, tiene llamados grandes, cosas muy importantes que hacer. Para cada uno de los que está acá fue comprado con precio de sangre. Tu vida es la misma oveja, tu vida vale tanto como la vida de un pastor. Tu vida vale tanto como la vida de Tito. Tu vida es tan importante como la de Pedro, como la de Pablo, como la de Esther, como la de Ruth, como la de María. Dios quiere que tu nombre sea escrito en el libro de la vida, y no solo con tu título de nombre, sino que ahí en el encabezado aparezca tu nombre y abajo todo lo cumplido en su voluntad. ¿Qué vienes haciendo para el Señor? ¿Qué vienes haciendo para la iglesia de Cristo? ¿Qué vienes haciendo para tu llamado, para tu propósito de vida? ¿Qué vienes haciendo? ¿Qué está escrito ahorita en esa hoja en la cual tu nombre está grabado en el libro de la vida? De repente está vacía, pero está vacía porque te has creído que no vas a hacer gran cosa. De repente te has creído que solo Pedro, Pablo, los grandes hombres de la historia de la humanidad, predicadores, Billy Graham, Martin Luther King, pastores de renombre a nivel mundial en estos años, Cash Luna, Marcos Vidal, Carlos Barrientos. En vez de pastores locales, solamente acá, o el pastor Jorge Massa. Solamente ellos pueden y deben hacer un trabajo para la obra, para Cristo. Tienen propósitos grandes. Te equivocas, tú tienes un propósito muy grande. Si tú, hermana, que tal vez ya abordas los 60s, si tú, joven, que recién estás en los 20s, 30s, tienes obra que Dios te ha encomendado a hacer y puedes hacerla, como lo hizo Tito. Tito no nació en Jerusalén, no nació en una familia levítica. Tito no tenía un linaje profético. Tito era gentil. ¿Saben lo que es eso? Tito no había nacido en el pueblo de Israel. No tenía, como a diferencia de Timoteo, que su madre era judía, su padre era griego, pero Tito era totalmente gentil. Cuando Cristo vino, las primeras personas que le pusieron trabas, críticas, oposición férrea, fueron su mismo pueblo, pero el pueblo que leía la Biblia.
Fue el pueblo que enseñaba la palabra, los fariseos, los maestros de la ley, los pastores de ese tiempo. Los que en las sinagogas, los que en los templos enseñaban la palabra, dictaban qué se debía hacer, qué no se debía hacer, cómo comportarse, y hacían cumplir la ley a cabalidad. Ellos fueron los primeros que comenzaron a criticar a Cristo y a darle duro y a perseguirlo hasta matarlo. ¿Cómo es posible esto? ¿Por qué? Y es que ellos tenían la letra muy adentro, muy pegada, mas su corazón estaba muy alejado de Dios. Y eso es la triste historia de la iglesia última cristiana, que Dios ya profetizó hace tiempo, la iglesia apóstata, la cual es muchos cristianos hoy en día conocen la Biblia, vienen a las iglesias, como los fariseos de la época conocían la Biblia, iban a la sinagoga puntualmente, pero su corazón está muy alejado de Dios. Hay cristianos muy inactivos en el reino de Dios. Hay cristianos tan inactivos que ni siquiera tienen ganas de predicar a alguien, que viven su día a día y que solamente se conectan con Dios como los fariseos cuando están en la sinagoga, cuando vienen a la iglesia. Esos hombres fueron los que cuando Jesús sanaba a un paralítico, no se le acercaban para felicitarlo, ni se acercaban al paralítico para gozarse y saltar con él porque había sido sanado. No, eran los que a Cristo le decían: oye, pero lo has sanado en día de reposo, arrepiéntete. Eran los que criticaron a Jesús por haber sanado a una mujer que estaba 12 años enferma con un flujo de sangre, y que más importante para ellos era cuidar la tradición, la ley. Decían: malo, te has contaminado con esa mujer, te ha tocado, impuro. Y es que los judíos, el pueblo de Dios, escogido por Dios, se creyeron tanto esto que es verdad, pero comenzaron a olvidarse de Dios. Se olvidaron tanto de Dios que la palabra no les fue revelada. Y ellos esperaban un Mesías libertador, fuerte, potente, con espada. Y al ver a un hombre que nacía de Nazaret, que era un pueblucho para ellos, que su papá era un carpintero, porque pensaban que iba a ser pues hijo de un rey, de un gobernador grande de Jerusalén. No. Y es más, lo llamaban hijo de pecadores, hijo de perdición, hijo concebido prácticamente como de una prostituta, a la cual más o menos la veían así a María, porque no se comían el cuento ellos. Para mí es un cuento que haya nacido del Espíritu Santo. No, esta nació, es un hijo de fornicación, le decían a Jesús. Viendo las señales del maestro, lo criticaron, lo juzgaron hasta matarlo. Los que fomentaron esto fue los cristianos de la época, para que lo entiendan así. No los ateos, no los romanos, no. Quienes incitaron a los romanos para que lo cuelguen fueron los fariseos, fueron el propio pueblo escogido de Dios, fue la casta que leía la Biblia, pero que no cumplía ningún propósito bueno para Dios. ¿Por qué? Porque se habían dormido en sus laureles y eran solo hombres que conocían la Biblia pero que no la practicaban. Ahí el problema y el peligro, y lo que tenemos que aprender nosotros, amados. Si tomamos un examen de conocimientos básicos de Biblia, probablemente aquí la mayoría salga aprobado, porque a diferencia
de ustedes, de nosotros, el hombre de pie en la calle probablemente lee la Biblia una vez al año. De repente ustedes la leen, Dios quiera, todos los días, como Dios nos manda. Pero ¿estás poniendo en práctica la palabra de Dios? ¿Estás haciendo discípulos? ¿Estás adorando a Dios de corazón? ¿Estás haciendo buen testimonio como hijo, como padre, como madre, como esposo, como esposa a los tuyos? Tu nombre, tu testimonio, tu caminar habla bien de Cristo, de los cristianos. Tito era gentil, era incircunciso, era extranjero. Dice la Biblia que Pablo lo conoció en una de sus misiones que él tenía para evangelizar. No habla la Biblia de una conversión espectacular de Tito. Y aunque no era judío, porque justamente en esos tiempos de la iglesia cristiana, la iglesia judía que existía con los fariseos y que se estaban convirtiendo al cristianismo, Pablo estaba levantando iglesias en Corinto, en Filipos, en Tesalónica. Pablo estaba levantando muchas iglesias en muchas partes del Asia Menor, en Éfeso, en Corinto. Y Pablo ahí se quedaba con ellos, les explicaba la palabra de Dios junto con Pedro, algunas veces con Bernabé, con los primeros apóstoles, y estaban enseñando lo que Cristo enseñaba. Y una de las cosas que les enseñaba con fuerza era que ya no estamos en la ley, estamos en la época de la gracia. Ya no debes basarte en la ley antigua, ahora Cristo vino a redimirnos. Y no es que sea más light el evangelio ahora, decía, sino que Cristo nos exige amor puro al enemigo. Nos exige perdonar, pedir perdón. Cristo nos exige ser luz y sal de la tierra, mansos de corazón, humildes. Y ese mensaje iban y formaban iglesias. ¿Y quiénes creen que se convertían al inicio? Pues los judíos, esos que tenían bien aferrado la ley de Moisés, esos que criticaban mucho a Jesús, ellos eran convertidos. ¿Por qué cambió tanto desde la muerte de Jesús a esta conversión, a esta primera iglesia? Porque ya existía el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo comenzó a hacer la obra gracias a estos hombres que comenzaron a predicar de Dios. Y se fueron levantando cristianos de los judíos, se convirtieron en el cristianismo. Imagínense qué difícil es esto. Es como que vayamos a predicar hoy en día, no sé, a Marruecos, que está 99% de musulmanes y que tienen enraizado su religión por años, por generaciones, y tú les prediques y ellos de pronto tengan que venir a la iglesia y ser cristianos y cantar y dejar sus túnicas y dejar su Corán y comenzar a hacer la búsqueda de Dios como un cristiano. ¿Se imaginan ese cambio radical? Igual era en esos tiempos. Y la gente se convertía, y la gente creía en el evangelio, la gente creía en Jesús como su Mesías por esta predicación. Y Pablo consideró mucho a Tito para llevarlo con él. Y en Gálatas 2 nos relata cómo es que en Jerusalén había un debate en esta iglesia en Jerusalén sobre si los judíos sobre los cristianos que se están convirtiendo debían cumplir la ley. Prominentes primeros y grandes cristianos estaban en este concilio, apóstoles grandes, porque se estaba debatiendo si es que el cristiano recién convertido del judaísmo todavía tenía que guardar las cosas del judaísmo. Circuncidarse los varones, guardar el sábado y toda la ley antigua. Estaban en esa incertidumbre y hubo un gran concilio en Jerusalén. Y Pablo lleva a Tito aquí. Gálatas 2 habla de esto. En este concilio argumentaban muchos que los cristianos debían de circuncidarse.
Si no, no podrían ser salvos. Para los que han leído el devocional de hoy día, ¿qué hemos leído? ¿Se acuerdan de Timoteo? Sí, han leído el devocional hoy día, ¿verdad? Hoy día se habla de Timoteo, de cómo llega a Cristo. Y cómo, miren esto, Timoteo, por razones de que la iglesia estaba comenzando a entrar a los judíos, porque Timoteo era hijo de una judía, es decir, era judío, pero también era hijo de un gentil, pero no estaba circuncidado Timoteo. ¿Qué dice la Biblia hoy día que hemos leído? Que Pablo lo hace circuncidar. Por razones de que no se estorbo en la iglesia que estaban predicando, porque justamente el problema era este. Pero se circuncidó Timoteo. Ahora miren la valentía, el coraje de Tito. Porque Tito, estando en este ambiente de la primera iglesia tan fuerte era su cristianismo, que Tito no se circuncía, ni Pablo obliga a circuncidarse a Tito. Desde ahí ya vamos viendo el carácter de Tito. No dio ningún paso atrás por la presión del qué dirán, por la sociedad, por la familia alrededor. No dio ni un paso atrás, ni por la tradición que había. Y Pablo lo defiende como discípulo. Lo defiende porque la fe no se mide por la carne, sino por el corazón. Y ese argumento fue llevado. Y esa fue la diferencia. Mientras muchos adaptaban su fe para congraciarse con todos, Tito no lo hizo. Él no buscó aceptación, él no negoció su libertad. Y Pablo lo vio como un hombre de convicción entregado a Cristo. Tito aprendió y demostró que no se doblegaba ante la presión, ante la crítica que probablemente estés pasando hoy en día o hayas pasado de la propia familia. Él creyó en Cristo. No se doblegó que tienes que hacer esto, si no, no te vas a ganar a esto, no tienes que hacer el otro, si no, no te vas a ganar a los otros. No vendió su fe. Por eso es que cuando las cosas se complicaban, Pablo no pensaba en su discípulo amado, Timoteo. Y es que, ojo, para recordarles, Timoteo era súper jovencito. Era bastante sensible. Era un jovencito muy lindo. Pero Tito ya era un hombre con carácter, con una personalidad fuerte, que Pablo había visto en él. Un hombre que no vendía su cristianismo a nadie. Los otros jóvenes como Timoteo, los primeros que estaban surgiendo en las iglesias cristianas, resplandecían y eran foco de atención seguro, pero Tito no. Timoteo era amado por todos en esos tiempos. Claro, su mamá, su abuela es resaltada en la Biblia porque lo guiaron hacia el cristianismo. Fue criado en la fe. Y Pablo veía a Timoteo como un hijo, pero no como alguien a quien enviar en momentos muy difíciles. Fue utilizado para otros aspectos, pero para situaciones de serios problemas y de salvar a la iglesia de divisiones y de cosas terribles, Pablo pensaba en Tito. Tito era un hombre capaz de entregar un mensaje fuerte, con convicción, sin disfrazarlo, con sabiduría de Dios. La iglesia que surgía ya también con problemas, con conflictos como los que estamos viendo del judaísmo, la ley antigua. Y cuando Pablo tenía que hablar a estas iglesias y darles el mensaje, escogía a Tito para que les dé el mensaje. Difícil tarea, ¿verdad?
Tito caminaba en el anonimato. Su llamado fue grande. Cuenta la palabra de Dios que la iglesia en Corinto estaba pasando por problemas. Por eso la razón de la primera carta de Corintios, léanla, es una carta muy fuerte de Pablo a la iglesia de Corinto. Se conoce como la epístola más fuerte que haya escrito Pablo a una iglesia. Y es que Corinto se estaba corrompiendo la iglesia. Y es que en Corinto había entrado pecados sexuales, aberraciones, y nadie hacía nada para detener esto. Estaba entrando orgullo, inmoralidad en la iglesia de Corinto, divisiones, se estaba desconfiando de la palabra de Dios. Ya estaban cuestionando la autoridad hasta de Pablo, muchos cristianos. Muchos se burlaban de sus cartas y estaban escuchando a otros superapóstoles de la época. Se estaba saliendo de control. Y Pablo escribió una carta muy dura, una carta muy fuerte, de exhortación severa a la iglesia de Corintio. Léanla para que vean. Era Dios hablando a la iglesia de que no se corrompiera, de que el pecado no debía estar en una iglesia, de que no se podía tolerar inmoralidad sexual, que no se podría tolerar falta de respeto a Dios, a su palabra, a sus apóstoles. Era muy fuerte. Y Pablo escribió esta carta y ¿qué creen? ¿En quién pensó para que lleve estas palabras a esa iglesia? En Tito. Pablo pensó, ¿quién se va a atrever a hablar esta palabra tan dura a una iglesia que está corrompida y que probablemente salga muerto a quien envíe? Como dije hace poco, no eligió a Pedro, ni a Juan, ni a Bartolomé. Eligió a Tito. Tito fue con esta carta a Corinto. Y en ese tiempo, dice la palabra de Dios, que Pablo esperaba con angustia en el corazón lo que iba a pasar. Versículos. En 2 Corintios, capítulo, para los que quieren leer bastante con cuidado en casa, desde versículo 7 a la mucho 8, se menciona mucho la labor de Tito. Y Pablo en sus escritos dice, no tuve ningún descanso, estaba atribulado. Pablo quería saber con angustia qué había pasado con la iglesia, con ese mensaje. Quería saber si la iglesia había desaparecido, se había dividido, e incluso quería saber si el propio Tito lo habían dañado. Y Tito vuelve. Y las palabras que trajo Tito a Pablo no fueron de rechazo, ni de violencia, ni de confusión. Fueron de arrepentimiento. Tito les traslada que los corintios habían leído la carta, él se les había explicado y les dolió el escrito, pero ese dolor hizo que la iglesia comience a sanar. Tito le dice a Pablo, Corinto recibió la carta, les hablé, se están arrepintiendo, se están sanando, se han reconciliado con Dios. Y Pablo
ante su angustia tremenda que tenía, llora, aliviado. 2 Corintios 7:6, si leemos: pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, dice Pablo. En ese momento de prueba, de aflicción, fue consolado. Y Tito no solo regresó sano, sino regresó con victoria. Su presencia trajo paz a esa iglesia tan movida en pecado. Y Pablo entendió que este discípulo no solamente era útil, sino que era indispensable en la obra. Lo que Dios quiere hacer contigo. Y es que no te fijes si es que no está siendo utilizado ahorita en el púlpito como quien te habla. Desde donde te toca, tienes que hacer mucho para Dios y puedes hacerlo. Si confías plenamente en Él, si te entregas de lleno a Él, puedes ganar a toda tu casa para Cristo. Puedes ser un hombre, una mujer influyente en tu centro de trabajo, en tu centro de estudio. Puedes impactar y cumplir el propósito por el cual Dios te llamó. No fue enviado él a observar lo que pasaba en la iglesia de Corinto. Fue llamado a reparar la iglesia. Y lo hizo muy bien. Y Tito no era un seguidor más, no era un cristiano que venía a la iglesia más. Era un pilar de su iglesia. Era un pilar de la iglesia de Cristo. Como Dios quiere que tú y yo seamos. Pilares de la iglesia. Colaboradores de su reino. Porque aquí ustedes no sirven para el pastor Jorge Massa. Aquí ustedes trabajan para Cristo Jesús, nuestra cabeza, nuestro jefe, nuestro rey, nuestro Dios, nuestro Padre. ¿Qué estás haciendo para la obra de Cristo? ¿Qué estás haciendo para Él? ¿O te está ganando la batalla el mundo que te hace avergonzar y no predicar de Él? ¿O te está ganando el diablo para que no te arrepientas de tus pecados y permanecer también impávido ante el llamado de Dios y hacer luz y sal de la tierra? ¿Qué estamos haciendo para la iglesia de Cristo? En el anonimato como Tito estás trascendiendo en tu hogar, en tu familia. En el anonimato como Tito estás trascendiendo en tu ministerio. ¿O solo estás cumpliendo con casi no hacer nada malo en la familia, con venir a la iglesia y servir en el ministerio y ahí se acabó? Dios no te ha llamado para pequeñeces. Dios no te ha llamado, Dios el Todopoderoso no te ha escogido para que solo salves a una persona y con eso estés contento. De repente tu pareja, de repente tu hijo, o tu padre, tu madre. No. Dios no llama para pequeñeces. El Dios poderoso te llama y te escoge y te da su valor, su espíritu para que hagas cosas grandes. Si no estás haciéndolas, es porque probablemente no tienes fe en el Hijo de Dios. Es que probablemente no confías en Él. Es que probablemente te estás dejando dominar por las circunstancias externas, por la familia que te critica, por los amigos que se burlan. Si no estás haciendo, no es culpa de Dios, es culpa tuya. Porque tu fe está por los suelos, porque de repente no estás buscando a Dios de corazón. Pero vengo a la iglesia, pero sirvo en un ministerio, eso no basta. Peor para aquellos que no lo hacen. No todo aquel que entra en un garaje es un carro. No todo aquel que viene a una iglesia es cristiano. No todo aquel que dice Dios te amo y le canta va a ir al cielo. No todo aquel que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, dijo Cristo, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre.
¿Y cuál es la voluntad de Dios? Aquí está, pues, aquí está. Y hay cristianos hoy en día que esto no quieren saber, no quieren conocer, no quieren estudiar. No quieren, pues. No quieren, no les da la gana. No es que no tengan tiempo, hay tiempo para todo, ¿eh? No es que no tengan plata, hay plata para todo. Ni que esto valiera 1.000 soles, 500 soles, como valen las carreras o las profesiones aquí en la ciudad. No, el estudio bíblico acá vale 40 soles. Y es para apoyar la iglesia, para pagar ese local, ese dinero. No es para que el pastor se compre su ternito. Pero hay personas que no quieren estudiar la Biblia, que se contentan con no, los domingos suficiente para mí, ahí aprendo. Hermano, te digo algo, ni con 1000 vidas yendo a la iglesia vas a aprender la Biblia, solo escuchando prédicas los domingos. Por eso la palabra de Dios habla de pastores, evangelistas, maestros. La Biblia habla de que en la iglesia se enseña la palabra de Dios, no solo desde el púlpito, cursos, estudios bíblicos, maestros Dios ha levantado para eso. Pero anda a ver las aulas de los cristianos que están estudiando la Biblia en las iglesias en general, casi vacías. La mayoría de la congregación no quiere estudiar la Biblia. Si quiere acumular títulos, si quiere acumular maestrías, doctorados, si quiere, eso sí, para eso sí hay plata. Y no está mal. Les habla una persona que tiene un montón de esos cartones. No está mal. Pero está mal que quieras anhelar título para mi profesión, para conseguir trabajo, y en la iglesia no estés estudiando porque dices que no hay plata. ¿Y cómo estás pagando tu maestría, tu carrera de 1.200 o 1.000 o 1.500 soles o 500 soles y no puedes pagar 40 soles? Que no hay plata, pastor. ¿Cómo vas a aprender de Dios? No, YouTube, ahora estamos modernos, YouTube, una prédica. ¿Y cómo sabes que esa prédica es de Dios? ¿Cuántos falsos pastores, cuántas iglesias apóstatas hay hoy en día que la Biblia lo habla y lo condena? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes que tú estás preparado, tienes el discernimiento tan alto, de que esta prédica me gusta? A ver, esta prédica de cómo no escuchar a tu pastor porque predica feo y fuerte. Esta voy a escuchar. Ir a fiestas no es malo. Los que te predican lo contrario están errados. Esta prédica me gusta. El fornicar no está mal, no es pecado hoy en día. Dios sí. Esta prédica la voy a escuchar. El diezmo no es de Dios. Esta prédica voy a escuchar. Qué bacán. No es necesario ir a la iglesia todos los días. Esta voy a escuchar. ¿Cómo sabes que es la prédica? ¿Ustedes creen que Dios inventó la iglesia por las puras? Porque fue Él quien la inventó, la iglesia en el mundo, en diversas partes. Cristo la levantó, Él la diseñó, para eso murió, para dejar acá un legado cristiano. Estamos estudiando los cristianos de la primera época, con hombres que comenzaron a levantar iglesias. Pablo, Bernabé, Timoteo, estamos viendo al Tito, cómo se fajaba y predicaba, porque la iglesia es importante para Dios. Y Cristo va a venir a llevarse a una iglesia. No se va a venir a llevar a la ONU, a Perú. No se va a venir a llevar al Congreso de la República de tal país. No, va a venir por una iglesia, cual Él es la cabeza y el cuerpo somos nosotros, dice la Biblia. Y como cuerpo tenemos que funcionar como cuerpo. Dime qué parte de tu cuerpo no funciona. Pastor, mi apéndice, ¿y cómo termina? Afuera. Pero todo en el cuerpo sirve para algo y funciona para un propósito. ¿Para qué estás sirviendo y funcionando en el cuerpo de Cristo? Para comenzar, de arranque, ¿estás haciendo algo por tu familia? Para comenzar de arranque, ¿estás haciendo algo para transformar tu vida? ¿Te has arrepentido de tus pecados y estás siendo un cristiano que busque y llame a Dios para comenzar? ¿Estás siéndole fiel a Dios para comenzar? Para que alumbres de repente sin hablar al comienzo a los tuyos ni a los que te rodean, pero están viendo ellos cambio en tu vida porque estás buscando a Dios para comenzar eso. No te estoy diciendo que vayas a los hospitales, pongas manos a las cárceles, liberes endemoniados. No, para comenzar estás siendo de testimonio en tu hogar de un cristiano de verdad, hecho y derecho, una cristiana hecha y derecha. En verdad tu esposo te alaba,
Tu esposa te alaba, tus padres te alaban, tus hijos te alaban y te reconocen. Wow, me gusta dónde estás yendo, me gusta cómo está cambiando tu vida. Te felicito, hijo, te felicito, esposa, te felicito, esposo. Quiero ser como tú, quiero cambiar como tú estás cambiando. ¿Te están diciendo eso o no quieren acompañarte en la iglesia porque piensan que a dónde está yendo? Porque en vez de cambiar para bien, está cambiando para mal. Te siguen viendo criticón, chismoso, chismosa, pendenciero, peleador, renegón, juzgón, pobre, triste, amargado, amargada. ¿Te siguen viendo igual o estás haciendo la diferencia que viene de un corazón que recibe a Cristo y comienza a buscar a Dios? Porque no acaba solamente cuando tú vienes a la iglesia y recibes a Cristo en el corazón. No, acaba en tu intimidad personal. Cuando en tu casa, sí, en tu casa, no en la universidad, no en el colegio, en tu casa comienzas a buscar a Dios en tu intimidad y a leer la Biblia con pasión y a orar y a arrepentirte de tus pecados, y ahí comienza. Obvio, ¿qué pasa con el cristiano que no ora a diario ni lee la Biblia a diario? Presa fácil para el diablo, presa fácil para la carne, para pecar, para fallar a Dios y para hacer todo lo contrario a lo que Dios quiere que hagamos, y así no ser discípulos del maestro. Tito fue un pilar porque se dejó utilizar por el Señor, porque no se dejó convencer por el grupo, porque sabía en quién había creído. Lo mismo haz por tu familia. Sea un pilar de los buenos. Y mira tu vida antes de ver la vida de con quien te has casado, tus pastores. Mira tu vida. Miremos nuestra vida antes de ver la paja en el ojo ajeno. Les cuento que cuando preparo las prédicas, a la primera persona que yo veo en el espejo es a mi persona. Y muchas de las prédicas como esta a mí me caen. No es que en esta prédica estoy pensando en el hermano tal, esto es para el hermano tal, esto es para la hermana tal. No, ellos sí se merecen esta palabra. No, primerito yo me fijo en mí. Digo, esta prédica me cae, pum, todas las prédicas me caen, toditas, calzan para mí. En muchas cosas Dios me habla, me exhorta, me llama la atención y le agradezco que así sea, porque la Biblia también es para eso. Además que me anima, además que me levanta. La palabra de Dios es un espejo. Esta es la que en verdad te dice cómo estás, si estás bien o estás mal. Por eso el diablo no quiere que la leas. Por eso tu carne no quiere leer esto. Hay muchos que dicen, no tengo tiempo para leer la Biblia. Me gustaría agarrar tu celular y ver cuánto tiempo estás conectado en el celular, en tus redes sociales. A ver si no hay tiempo para leer la Biblia. Hay personas que están en las redes sociales 2, 3 horas al día y no pueden leer la Biblia ni 10 minutos porque dicen que no hay tiempo. Es como los pacientes que yo recibo en la clínica, en mi trabajo, y no me río delante de ellos, pero dentro de mí hay pacientes, yo les reviso y les digo siempre, ¿no? Sobre todo si estoy haciendo ortodoncias, si están sus encías inflamadas, sangrantes, les digo, estamos fallando en la limpieza, ¿qué pasó? Les digo. Los animo, no vamos, de repente están fallando tu cepillo, cómprate otro nuevo, un enjuague, pero vamos. Porque esas encías, si siguen sangrantes, está así, cuidado, nuestro tratamiento no va bien y tú te puedes enfermar de otras cosas. Y hay respuestas que me dicen como que, no, es que no tenía tiempo porque estoy en exámenes. Me acuerdo que a veces digo lo siguiente, bacán. Y dime, o sea, no estás almorzando, no estás cenando, no estás comiendo, le digo. No, sí. Hay tiempo para comer, también hay tiempo para cepillarse, le digo. No comes. O todo el día estás metido en la universidad, en tus estudios. No comes. No, sí como. ¿Y por qué te cepillas, le digo? Porque para llegar al grado de que las encías estén inflamadas, eso ya a personas que no se cepillan mucho tiempo.
eso es como doctor, les hablo a mis pacientes. Yo como pastor, lo mismo les tengo que decir a ustedes, ovejas amadas, que si no lees la Biblia por mucho tiempo, tu alma, tu espíritu se ensucia de bacterias llamadas chisme, amargura, resentimiento. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, es nuestra agua viva. Esto te limpia y te saca las bacterias, te saca ese demonio que quiere venir a tu vida para transformarte en una persona chismosa, criticona, criticón, renegón, renegona, pleitista, amargo, amarga. Esas cosas están, es el pan nuestro de cada día. ¿Quién no ha caído en esos pecados? Yo, bingo, toditos te los marco. Hazme una lista de pecados y yo bingo, siendo cristiano, Y por eso uno tiene que madurar, y uno va madurando si es que se conecta con Dios, si es que comienza a ser pilar de la iglesia de Cristo. Y vas madurando y te das cuenta, ya te has dado cuenta de que aguanta, yo no puedo seguir haciendo estas sonceras, pues. Aguanta, ya soy un grandazo de 30 años, ya soy un grandazo de 40, ya soy un grandazo de 50 para estar haciendo estas babosadas. Aguanta, uno madura. Dios te hace madurar. Yo recapitulo mi vida pasada de cristiano, mucha de ella me avergüenzo. Digo, su madre, qué bestia, me digo a mí. ¿Cómo podía fallarle a mi Dios de tal manera? Qué sinvergüenza, me digo a mí mismo. ¿Cómo era? Siempre digo que si yo retrocediera el tiempo y retrocediera mis primeros tiempos de cristiano, me agarraría a cachetadas. Yo mismo, a mí mismo. Diría, hoy reacciona, ¿y qué estás jugando con la iglesia de Cristo? Reacciona, según tú nadie te ve, Dios te ve. Reacciona, lee la Biblia, reacciona. Porque vas a sufrir. Y así fue, pues. Llevo muchos años de mi vida de cristiano, de mi pseudo cristianismo, a las patas, y mi vida era misio, amargado, sin grandes logros en todas las áreas de mi vida. ¿Y qué esperaba? Se tiene que cumplir la palabra de Dios, no miente. Pero si tú crees en el Señor y trabajas para Él con ahínco, con tesón, con carácter, vas a ser como un Tito. Y de repente ahí en el anonimato, de repente no vas a estar llamado, de repente todavía no eres ni elegido ni líder. No reniegues por eso. Dios te va a levantar un día. ¿Por qué, pastor? Ya tengo 10 años en la iglesia y no soy nada. No sé, pregúntale a Dios. ¿Por qué no puedo apoyar en algo? Pregúntale a Dios. Pero Dios quiere hacerlo, depende de ti. La otra misión tremenda que fue enviado Tito, otro problemón tremendo, fue cuando la iglesia de Jerusalén estaba pasando hambre. Literalmente estaba pasando hambre la iglesia de Jerusalén. Los hermanos no tenían ni siquiera para comer en la iglesia de Jerusalén. Hambre había, porque estaban dejando de dar sus diezmos, sus ofrendas. Y Pablo tuvo una idea: hacer una ofrenda, una colecta en las demás iglesias para bendecir a los hermanos que estaban pasando hambre en la iglesia de Jerusalén. ¿Saben lo que es pedir plata? En los sitios donde más se critica pedir plata, no es en los ministerios, es en las iglesias. Cuando toca el momento de la ofrenda, el diezmo, quisiera que se paren acá y vean la cara de muchos. Algunos ni miran, algunos son serios. Son pocos los que están así. Chévere, llegó el momento de las ofrendas. Acá, pocos. La mayoría piensa que uno le está sacando la plata de su bolsillo. La mayoría piensa que uno es el pastor cutrero que le está robando y que lo quiere ver misio y él hacerse rico a causa de las ofrendas, de los hermanos, los diezmos de las ofrendas. La mayoría vive así. La mayoría está con las ideas, no, eso es del Antiguo Testamento, eso es falso. Mensajes pervertidos del diablo. Igual los pastores tenemos que hablar lo que se tiene que hablar.
Porque si yo, por congraciarme con la iglesia o con la cara de las personas que no quieren diezmar y se ponen mal o se pueden ir a la iglesia, digo, no, ya no hay diezmo, ya no hay diezmo, ya no hay ofrendas, ya si quieren. Tengo que decir lo que dice la Biblia. Di lo que dice la palabra, agrada a Dios antes que a los hombres. Si en tu familia tienes una persona que no está cambiando, háblale con amor. Si está en borracheras, en drogadicciones, en orgías, en hechicerías, háblales que eso es pecado, como dice la Biblia, con mucho amor, temblor, con conocimiento. Háblales. No, porque si les hablo de que mi papá es borracho, les digo que esto es pecado. No, mejor no le digo nada. Es más, hasta le acepto un vasito siempre para de repente con eso viene a la iglesia. ¿Agradar a los hombres antes que a Dios? Tenemos que agradar a Dios antes que a los hombres, dice la palabra de Dios. Para eso hay que tener el carácter de Tito, para hablar de Dios, con amor, con firmeza. Y se le ocurrió a Pablo la genial idea, en medio de la iglesia alborotada, ¿de qué? Vamos a pedir ofrendas a las iglesias que colaboren con esta otra iglesia que está enferma. Ay, ay, ay. ¿A quién envío para esta labor tan brava? ¿A quién envió? A Tito. No, a Timoteo no. Ni a Pedro lo envió, a Tito. Tito fue el encargado de ir iglesia por iglesia y hablar del tema de no vamos a ofrendar. Saquen su dinero, saquen sus diezmos, saquen su ofrenda, vamos a ayudar a la iglesia. Porque Dios dice que hay que dar, que hay que ser generoso y todo eso se mandaba Tito en todas las iglesias. Y una vez más Pablo piensa en Tito y Tito es enviado y pasa por Corinto. Tito no solo aceptó la encomienda tan difícil, sino que se ofreció. 2 Corintios 8:17 dice: pues a la verdad aceptó la exhortación, está hablando de Tito, pero estando también muy solícito por su propia voluntad partió para ir a vosotros, dice. Tito no necesitó que lo empujaran, es más, él dice la palabra de Dios que fue por su propia iniciativa, que fue. Es lo lindo, que en la iglesia todos tengamos iniciativa para ayudar en la obra de Dios. Y no esperar yo quiero que el pastor me llame para que me diga dónde voy a servir. Yo quiero que el pastor me llame para diga qué hacer, para que me diga qué hacer. No hay mucho que hacer, ten la iniciativa. Para comenzar, predica. Para comenzar, sé luz. Ten la iniciativa. En la iglesia hay personas que dicen, sí hay personas que tienen iniciativa. No todos, sí hay, pero toda la iglesia tiene que tener la iniciativa. Uy, acá está faltando esto, acá está faltando lo otro. Si quieres, pide permiso. Para mí no es necesidad, pero si quieres, algunos se acercan. Pastor, ¿le parece? Yo veo que falta esto, ¿puedo traer yo? A mí, yo le digo, genial, ni siquiera me digas, tráelo, bienvenido sea, gracias. Iniciativa. Pastor, faltan maestros en la escuela dominical. Le cuento que yo soy maestra inicial. ¿Podría ayudar? Me gustaría servir. ¿Por qué no? Genial. Está faltando maestro de escuela dominical. Pastor, yo soy catedrático, soy profesor, me gusta enseñar. ¿Usted cree que pueda prepararme para yo? Me gustaría enseñar la Biblia, pero quiero prepararme. ¿Podría? ¡Encantado! Hermanos, tenemos muchas cosas que hacer. Y si tenemos el carácter, el amor, la fidelidad de Tito, lo vamos a hacer. Y Tito hizo buena su labor. Pablo en 2 Corintios, que fue una carta más suave. Lean la diferencia entre 1 y 2 Corintios, se van a dar cuenta bien marcada. La primera fue de cuera, duro. La segunda es una carta más amable, más suave. Porque en 1 Corintios se arrepintieron. Y en 2 Corintios es cuando Pablo agradece lo que hizo Tito. Y no le agradece solo a Tito por el dinero recolectado,
Le agradece por su corazón, por el cuidado, por el testimonio que tuvo. Ahí ponme el versículo. En cuanto a Tito, dice Pablo, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Pon el siguiente que te puse. Ahí quiero que vean los versículos que hablan de Tito. Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Acaso se engañó Tito? ¿No hemos andado en el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Siguiente. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Era muy servicial, era muy de iniciativa. Siguiente. Pues a la verdad aceptó la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir con vosotros para esta colecta. Siguiente. Pues en algo me he gloriado con él respecto de vosotros. No he sido avergonzado, sino que así como en todos os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Recontra orgulloso Pablo de Tito y el Señor, por supuesto. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, porque su espíritu ha sido confortado por todos vosotros. Siguiente. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él fue consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Regresó en victoria Tito, cumpliendo la labor. Siguiente. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Pablo se sentía reconfortado, anhelaba estar con Tito, porque Tito le traía paz, Tito le traía un compañerismo bueno, por eso le menciona, es mi compañero. Siguiente. A Tito, la carta de 1:4 en Tito, Pablo dice, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre del Señor Jesucristo. A Tito, verdadero hijo en la común fe. Siguiente. Porque Demas me ha desamparado, decía Pablo, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Tito siguió hasta el fin de los tiempos de Pablo en la obra, porque Tito fue enviado, su última misión, menciona la palabra, fue enviado a Creta, una tierra muy difícil, muy brava. Lo envió a Creta. Siguiente, a Creta, perdón. Ahí acaba, ¿verdad? Pablo lo envía a Tito a Creta, una de sus últimas misiones. Y Creta no era un lugar fácil. Era una ciudad próspera, pero muy corrupta, famosa por su cultura inmoral, mucho pecado sexual, una política sucia, lo que vemos hoy en día, ¿no?, en los países, y mucha religiosidad. En Tito 1, 12 a 13, si me lo buscas, en Tito 1, del 12 al 13, dice, yo se los leo, lo que hablaba de los cretenses. Miren cómo era esta ciudad de Brava, que dice, su propio profeta de los cretenses dice, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Miren, sus propios profetas de Creta, ¿cómo eran llamados estos hombres? Malas bestias, glotones, mentirosos, ociosos. Ese era el contexto donde Tito tenía que ir ahí a hablar de Dios y a poner el mensaje de Dios. Y Tito hizo su labor buena. Amado, amada hermano, Dios quiere que seamos esos Titos, que estemos solícitos ante el llamado de Él, para que hoy en día, que hay problemas en todo sitio, y seguro los hay en tu hogar, ¿verdad? Seguro los hay en tu ministerio, tal vez, en tu centro de trabajo, en tu centro de estudio. Ahí quiere ponerte para que tú soluciones esos conflictos, esos pecados, y traigas a libertad a los que te rodean. Estamos llamados para cosas grandes. Y como Tito, hazlo. En el anonimato, hazlo. Pero tu nombre va a estar escrito en el libro de la vida,
Y como decía al inicio, y con esto termino, que en esa tu hoja del libro de la vida donde está tu nombre, aparezca tus logros, así como Tito aparece sus logros hechos por Tito, de Pablo, de Pedro, de Juan, de David, Moisés, Abraham, Noé, Ruth, Esther, María. Aparezca. Amados, el tiempo se acerca de la venida de Cristo. Cristo viene por segunda vez. Las profecías, cuando hablaban de que Cristo iba a venir por primera vez, toditas se cumplieron a cabalidad, toditas se cumplieron. Y al igual que esta época, escuchen bien, al igual que en esta época, cuando ya las señales estaban dadas de que Cristo iba a venir, por decirlo así para que me entiendan, los cristianos de la época, sabiendo que no existían cristianos, porque eso viene después de Cristo obviamente, pero para decirle así, los creyentes en Dios de la época no creían todavía que iba a venir el Mesías. Estaban esperando otro tipo de salvación o de Salvador. Y cuando vino el Mesías, no le creyeron, hasta lo mataron. Triste. Y cada profecía se cumplió. Y seguro habían leído la Biblia, que iban a nacer en Belén y que iba a pasear en un pollino y que iba a hacer milagros y el Espíritu del Señor iba a estar sobre él, iba a dar libertad a los cautivos, iba a hacer hablar a los mudos, iba a hacer ver a los ciegos. Todo eso estaban en sus narices cumpliéndose, ellos nada. Igual hoy en día está pasando con muchos cristianos. Cristo viene por segunda vez, las señales están en sus narices y muchos cristianos están durmiendo en sus laureles. Y llámese cristianos durmiendo, repito de nuevo, no quieren leer la Biblia, no quieren estudiar la palabra de Dios, no quieren predicar, no quieren orar, no quieren. No, yo oro, pastor, todos los días, con fervor. Orar es conectarte con Dios. ¿Cómo sé que sabes cómo es? Te cuento, ¿sabes cómo sabes que tu oración es genuina y es buena y que Dios te escuchó? ¿Sabes? Tu rostro cambia, tu actitud cambia en el día. Eres diferente. Pero si después de orar sigues peleando, discutiendo, amargado, amargada, has orado para el techo, como dice. No llegan tus oraciones a Dios. ¿Sabían que no todas las oraciones las escucha Dios? Dice la Biblia eso, ¿no? ¿Saben, verdad? ¿Qué oraciones no escucha Dios? Dice las oraciones de los que pecan, de los que están con pecado. La oración de los que tienen pleitos con otras personas. No las escucha. Si tú estás peleado con tu esposo y estás orando 20 horas, por las puras es. Primero reconcíliate con tu esposo para que Dios escuche tus oraciones. Eso dice la Biblia. Si es así, entonces no oro. Lo más fácil, ¿no? Reconcíliate. Estate bien con el prójimo. Sí se puede. No seamos como los cristianos de la primera etapa. Nosotros de la segunda venida, estemos atentos, Cristo viene pronto. Y que nos agarre pues como Tito, que nos agarre con ganas de ser a alguien para Dios en la iglesia de Cristo, en tu hogar. Ya te he dicho, examínate y que te examinen los tuyos, que te pongan nota. Ya te he dicho, una vez cada 5 años una oveja me pide nota, después la mayoría no lo hace. Pregúntale a tu pastor, ¿cuánto de nota tengo? Pregúntale a tu esposa, ¿cuánto de nota te pone? O a tu esposo, a tu papá, a tu mamá, a tu hijo. Pregúntales. Del 1 al 100, ¿cuán cristiano soy? 4. ¿Por qué? Por esto. Ahí se ve, en la casa se ven ahí los gallos verdaderos, los cristianos verdaderos. Acá yo parezco San Jorge Massa, ¿no es cierto, Ruth? ¿Cómo sabes que soy así en mi casa?
Pregúntale a los de mi casa. ¿Tendrían todos la apertura de decir, pregunten a cualquiera en mi casa cómo soy yo? ¿Tendríamos esa valentía? Pastor, por si acaso, cuando guste, que yo no sepa, pregúntele a cualquiera en mi casa, mamá, papá, hijo, esposo, ¿cómo soy yo? Pregúntele, no tengo ni un problema. ¿Tendríamos esa libertad? No lo vamos a hacer por si acaso, no se asusten, ¿eh? No lo vamos a hacer. Pero tú hazlo. Es más, pregúntale a tu compañero de trabajo, ¿qué nota te pone como cristiano? Y muchos se van a sorprender porque muchos le van a responder, ¿que eras cristiano? No sabía. ¿Así? ¿Y por qué no lo has dicho hace tiempo? Eso sí es feo. Pregúntale a los del colegio, tu centro de trabajo, que sepan que eres cristiano. Y es que el diablo ahí te gana la batalla, porque el diablo no quiere que nos manifestemos como luz por la vergüenza, disque, con tal no predicar, y probablemente porque hay pecado, y porque no hay un buen testimonio. Pero hay que ser testimonio. No te avergüences de Dios en tu trabajo. No te avergüences de Dios en tu centro de estudio ni en tu familia. Ojo, no quiero que mi tío se entere que soy cristiana, porque qué roche, qué vergüenza. Ay, qué roche, mi tío es bien leído. Ay, me va a decir que soy cucufato, qué roche. No le digas, qué vergüenza. Estás avergonzándote de Dios. Dice la Biblia, aquel que se avergüenza de mí delante de los hombres, yo también me voy a avergonzar de esa persona delante de Dios y de mis ángeles. Mas aquel a que me confiesa delante de los hombres, yo le voy a confesar delante de mi Padre y mis ángeles. Ojo con eso, Ley de la siembra y la cosecha. Seamos titos, amado. Amén. Seamos titos, sí se puede. Tenemos a Dios. Dios está de nuestro lado, sí se puede. Pidamos la ayuda a nuestro Padre, hagamos morir los deseos de la carne, como dice la palabra, buscando a Dios. Sí se puede sujetar los deseos carnales. Se puede estando en el espíritu fuerte. Sí se puede. No ser un peleón, una peleona, un amargado, una amargada. No sé, lo que sea. Sí se puede. Busca a Dios. E impacta a los que te rodean. Seamos testimonio de Cristo. Cristo está en nuestro corazón. Manifestemos, que se vea. Somos libros abiertos, dice la Biblia. Ojo, somos libros abiertos, aunque tú no lo sepas, te están mirando. No solo el diablo y sus demonios, las personas nos están mirando. Aunque no lo sepas, de repente crees que no saben tú piensas que ellos no saben que tú eres cristiano, o que eres líder, o que de repente soy pastor. ¿Crees? Sí lo saben. Y si tu vida no está dando buen testimonio, estamos haciendo que se pisotee la sangre de Cristo y hablando mal del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hagamos que su nombre sea levantado y exaltado. Ponme por favor la canción. Vamos a orar, amados hermanos, donde estamos. Inclinemos el rostro y pidamos a Dios ser como Tito. De repente te sientes mal por no ser como Pedro, Timoteo, Pablo. No, haces mucho con ser como Tito. Y Dios se quiere levantar, amado. Dios nos quiere levantar, amado. Sí se puede. Y esta prédica es para que te levantes, para que te animes, para que nos limpiemos. Que fue Tito que envió este mensaje a la iglesia de Corinto. Cuando les dijo todas sus verdades para que cambien. Y gloria a Dios que se arrepintieron. Si estás fallando a Dios, si aún no estás siendo luz y sal de la tierra, Dios te quiere ayudar. Cristo nos llama al arrepentimiento. Sí se puede, amada iglesia, sí se puede. Todos tenemos la hermosa oportunidad
Ahí donde estás, ponte a cuentas con Dios, amado, amado. Hoy, Padre Santo, Señor, una vez más, reafirmamos, Padre Santo, nuestro compromiso contigo. Ora conmigo, amada iglesia. Hoy, Padre Santo, te pedimos perdón si no estamos siendo esa luz, esa sal de la tierra. Perdónanos, Señor, si no estamos siendo utilizados por ti, para ti. Perdónanos, Señor, si no estamos siendo instrumentos tuyos, de tu obra, de tu iglesia, de tu reino. Padre Santo, perdónanos, Señor. Queremos estar de tu lado, Padre. Queremos vivir contigo. Queremos que siempre seas el Rey, Señor, de nuestra vida. Contigo tenemos amor, contigo tenemos perdón, contigo tenemos caricias, contigo tenemos renuevo, contigo tenemos, Padre Santo, paz. En medio de la tormenta, paz. ¿Cuántas veces nos has levantado? ¿Cuántas veces nos has redimido? ¿Cuántas veces has cambiado nuestro lamento en baile? Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre Santo. Aviva el fuego de mis hermanos uno por uno, Señor. Que todos, Padre Santo, te busquemos diariamente. Que todos estemos pegados a tu palabra. Que seamos luz y sal de esta tierra. Queremos ser los Titos de esta iglesia, de esta generación. Queremos ser hombres y mujeres que colaboren con tu reino. Que hablemos tu palabra con denuedo, sin temor, con pasión, con amor. Queremos atraer a otras personas hacia lo correcto. Ayúdanos, Señor. Queremos andar en lo correcto, Padre. Aléjanos, Padre Santo, de todo lo malo, de todo pecado. Perdónanos, Padre Santo, Señor. Hoy escogemos la vida y no la muerte.
Hoy escogemos el camino del bien y no el camino del mal. Hoy te escogemos a ti, Señor, como Padre, Rey y Señor nuestro, como Rey de esta iglesia, Padre, y como miembros de esta iglesia, Padre Santo, queremos hacer tu voluntad, Señor. Queremos ser discípulos tuyos y hacer discípulos para ti. Gracias, papito lindo, por cada uno de tus hijos. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos,